Estamos entrevistando a Rafael Rey, que va en la plancha presidencial con Keiko Fujimori. Nos decía que hay malos jueces, que es imposible juzgar a los delincuentes y que por eso la inseguridad está creciendo. ¿Qué haría Fuerza 2000 en un hipotético gobierno? Bueno, lo que has resumido es parte, no es todo, porque claro. El resumen no es tan sencillo. Pero mira, lo primero que hay que hacer, Zenaida, es darse cuenta de una cosa. La democracia o se defiende o la destruyen. Y la democracia, para defenderse, tiene que aplicar las leyes. Listo, ¿cómo van a hacerlo? Bueno, en primer lugar hay que tener una decisión política. O sea, aquí no pueden mandar algunos medios de comunicación, aquí no pueden presionar una serie de ONGs, aquí no puede seguir existiendo una persecución a las fuerzas del orden que sacrificaron su vida, muchos de ellos, o su salud por defendernos a nosotros, y ahora resulta que el Estado, la sociedad y, por supuesto, el aparato judicial los ha abandonado. Pero también transgredieron leyes, también hay militares que van aplazando los llamados del juez, también hay eso es cierto. Los militares tienen unos juicios larguísimos, en algunos casos porque no se presentan, porque no les conviene presentarse, porque quieren que pase el tiempo. Eso también es cierto, es parte del análisis. Yo respeto tu opinión, no la comparto. Y esa es la opinión que tienen muchos en el Perú. Y las consecuencias de esas presiones, de la forma de pensar que yo respeto, pero que no comparto, es lo que ocasiona las injusticias contra nuestras fuerzas del orden. Otra vez, leyes más concretas, sí, por ejemplo, van a evitar escapes. Bueno, pero es que cuando hay leyes concretas para defender lo que debe defenderse, hay un señor, por ejemplo, que ha sido premiado con el premio Nobel, y es evidente que se lo merecía, que viene y renuncia, aduciendo que renuncia porque hay un decreto legislativo que es una amnistía encubierta. El señor Mario Vargas Llosa, con todo respeto, o no leyó el decreto legislativo o se dejó influir por los que estaban mintiendo sobre el contenido del decreto. Todos son influenciables. Tú me has hablado de leyes concretas. Menos ustedes. No, a ver, ¿qué harían? Tú me has hablado de leyes concretas. En efecto, lo que hacía el decreto legislativo era solo una cosa: aplicar lo mismo que dice el nuevo Código Procesal Penal en aquellos lugares donde está vigente el nuevo Código Procesal Penal a los juicios a los que fueran sometidos los militares y los policías. Le ruego que no nos quedemos en eso. No, es que, porque perdón, eso estamos es lo que pasa, en una campaña. Es que estamos en una campaña. Lo sé. Si Keiko Fujimori es presidenta, Rafael Rey es vicepresidente, ¿va a funcionar algo de distinta manera o va a seguir diciendo los caviares tienen la culpa, algunos medios de comunicación, y por eso no podemos cambiar el país? Yo, Zenaida, te trataré de terminar lo que estaba diciendo, porque parte del problema que tiene la ciudadanía es que en las entrevistas, las pocas ocasiones en las que nos permiten hablar, no de chismes, no de insultos. No estamos hablando de chismes. Ya sé, justamente. No estamos hablando de chismes, es algo muy serio. Justamente, no te estoy diciendo a ti. Las pocas veces digo que nos permiten hablar de propuestas, como en este caso, me interrumpen cuando estoy por concluir una información que es importante que la conozcan los televidentes. Propuesta para el nuevo gobierno. Termino antes porque esa es una propuesta. Termine. Y tú me has dicho al principio, sin saber a lo que me iba a referir, que hacen falta leyes que se cumplan. Efectivamente, muchas leyes de esas están dadas y lo que falta es valentía de las autoridades correspondientes para aplicarlas. Y hace falta también que haya legislación clara. Termino la frase que estaba diciendo porque es muy importante. El decreto legislativo 1097 es absoluta falsedad que se trataba de una amnistía. En ningún caso permitía la amnistía y exigía, en cambio, la investigación. Lo que no permitía, y no lo permite el nuevo Código Procesal Penal, como es lógico, es que en el Perú haya personas que puedan estar presas 9 años y medio sin acusación fiscal firme o sin sentencia o sin juicio oral. De acuerdo. Bueno. No puede ser. No puede ser, pero ¿qué hacemos? ¿Qué van es a muy hacer fácil ustedes? decir no puede ser y hay que darnos. Pero yo como ministro de Defensa y los peruanos de buena fe estamos indignados que, por ejemplo, gente que nos defendió o que rescató los héroes de Chavín de Guanta todavía sigan perseguidos judicialmente. Señor Rey, no se quede en el exministro de Defensa. Es no candidato me de quedo una ahí. plancha presidencial, propuesta para 2011-2016. Estoy haciéndola, Zenaida. estoy haciéndola. ¿Qué harían? ¿De qué manera sería distinto el panorama? En el tema de seguridad ciudadana, aparte de las cosas que hemos mencionado ahora, hay necesidad de asegurar que las fuerzas del orden cuenten con la legislación que les corresponde
para poder cumplir la misión que les encomienda el Estado y la Constitución sin ser perseguidos, porque si no, la policía, que lamentablemente hay muchos policías corrompidos, de acuerdo, y eso es un problema de orden moral y también de orden de vigilancia interna. Listo, un punto, reforma de leyes en el Congreso, ¿correcto? Sí, Dos, pero más que reforma de leyes, que se cumplan las que ya hay. Muchas veces, ¿qué harán para que se cumplan? Malos jueces, ha dicho, hay que sacar a los jueces y poner otros. Sí, pero eso es un problema que no atañe al Poder Ejecutivo, Zenaida. Eso atañe al Poder Judicial, Entonces que no son se puede dos poderes cambiar. distintos. Así es. Sí se puede, pero no porque lo decide el Poder Ejecutivo, porque es un poder distinto del Estado. Entonces, ¿con qué nos quedamos para que, si ustedes son gobierno, las cosas cambien? Le estamos dando la sensación a la gente que no se puede cambiar nada. No, yo no creo eso. A ver. Yo sí creo que no cambiarán si no defendemos las cosas como hay que defenderlas. Si las autoridades se chupan y no dicen lo que se debe decir. Si la gente, porque les renuncia a un premio Nobel, dan marcha atrás, o porque hay una presión de determinados ONGs de caviares, dejan sin protección a la sociedad, o si le quitan la moral a nuestra policía y a las Fuerzas Armadas, y la gente, lógicamente, tiene preocupación de combatir la delincuencia, porque resulta que en nuestro país, en lugar de que el delincuente vaya preso, el que va preso es el que nos defiende de la delincuencia. Permítame ir a una pausa, vamos a dejar esa fijación con los caviares y vamos a hablar de algo muy importante. No hay fijación por los caviares, ¿ah? 4 veces los ha mencionado. Sí, pero eso no significa fijación. ¿Cuántas veces han intervenido y siguen interviniendo ellos? ¿Mandan en el país? No gobiernan, pero sí mandan. Hasta cierto punto, sí, por supuesto. No puedo creerlo. Sí, claro, y eso a ese es al coraje. ¿Tan fuertes son? Más que fuertes, están metidos en todos sitios. En todos sitios. Hay que desaparecerlos. No, hay que llamar las cosas por su nombre, sin miedo. Permítame ir a una pausa. Al retornar, se dice que en el BRAE hay zonas de esas que se llaman zonas liberadas, que las Fuerzas Armadas no entran, no pueden entrar. Ese también es un problema. Volvemos.